Bueno, vamos a empezar el último de estos vídeos, que es únicamente comentaros un ejemplo ya hecho. Este ejemplo lo hice para un artículo de revista y es un diagrama fasorial. Muchos de vosotros no sabréis lo que es un diagrama fasorial, pero bueno, únicamente os comento por encima. Fijaros que tengo básicamente los vectores divididos en tres grupos, los de la fase A, los de la fase B y los de la fase C. Vale, entonces, fijaros que cada vector, que es el de la fase A es I sub A, I sub B y I sub C, están formados por I sub A por I sub A positivo, I sub A negativo y I sub A cero. El de la fase B también está formado por I sub B positivo, negativo y cero. Y el de la fase C lo mismo. La suma del positivo, negativo y cero iría dando el vector total de corriente de cada fase. ¿Qué particularidad tiene? Pues que yo únicamente defino el positivo, el negativo y el cero de la fase A, porque sé que el positivo de la fase B va a desfasar menos 120 grados con respecto a la fase A y menos 120 grados el C con respecto a la B. En oposición, el negativo de la fase B desfasa 120 grados de forma positiva con el respecto al de la fase, con el respecto a la fase A y lo mismo el de la fase C. Bueno, ya sé que es un lío, pero al final, ¿por qué os quería enseñar este ejemplo? Bueno, pues porque cuando quería poner el diagrama fasorial en el artículo, no terminaba de decidirme qué caso específico quería dibujar. Entonces lo que hice fue un código genérico en látex que me dibujaba cualquier diagrama fasorial de manera que podía a última hora decidir exactamente el diagrama que quería. Fijaros, lo primero que hice fue definir estilos, ¿vale? Es decir, que la secuencia positiva, la negativa, la cero y la total de la fase A, cada uno tiene un estilo. Lo mismo para la fase B y lo mismo para la fase C. Es decir, cada una de las flechas que hay aquí tiene un estilo diferente. ¿Por qué hice esto? Y, bueno, pues por quitar parte del código del dibujo y porque aparte de esto ponía más diagramas fasoriales porque replicaba esto de manera que había muchas fases A positivas, negativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? A continuación, fijaros, esto es el input del problema, ¿vale? Defino el punto cero y también defino lo que vale la componente positiva de la fase A, la negativa y la cero, ¿vale? A partir de ahí todo es calculado. ¿Por qué? Porque la fase A total la calculo como sumando la positiva, la negativa y la cero de la fase A. Y a partir de ahí, con transformaciones, calculo la secuencia positiva, negativa y cero de la fase B, la secuencia positiva, negativa y cero de la fase C. ¿Vale? Entonces, con eso tengo todas las coordenadas de todos estos vectores que tengo aquí dibujados. Y lo único que tengo que hacer es dibujar los vectores. Vamos a comentar únicamente el de la fase A. Fijaros, la componente positiva de la fase A, voy a agrandar esto un poco, iría desde el centro a I sub PA, ¿vale? La componente negativa, ¿qué haría? Pues bueno, iría desde el centro a I sub PA, o sea, no dibujaría nada entre el centro y I sub PA, y una vez que estoy en I sub PA, pues añado de forma incremental la componente negativa, que sería esta de aquí. Y lo mismo hago con la secuencia cero, que sería esta de aquí. ¿Cómo la dibujo? Pues para dibujar la secuencia cero voy del centro a la positiva y a la negativa sin dibujar ninguna línea, y una vez que estoy aquí en la negativa, pues dibujo la secuencia cero, ¿vale? Por último, el vector I sub A lo dibujo desde el centro a la coordenada I sub A. Así dibujaría todos los vectores, ¿vale? Eh, este código de aquí sería para dibujar los de la fase A, los de la fase B y los de la fase C. ¿Vale? Este grupo y este grupo. Esto de aquí únicamente digo dónde quiero situar el texto, o sea, la etiqueta de la corriente y el texto de la corriente. ¿Vale? Bueno, fijaros que este sistema es bastante versátil porque me permite lo que os decía.
Pues y ahora imaginaros que quiero que la componente negativa de la fase A, en vez de estar orientada a menos 140 grados, esté orientada a 140 grados hacia aquí. Eso cambiaría todo el esquema de todas las corrientes. Y únicamente sería cambiar el signo aquí. Veréis cómo cambia todo. Bueno, es un diagrama fasorial completamente distinto, pero ya veis que se realiza de forma semiautomática. Evidentemente tendría que corregir por aquí alguna posición de alguna etiqueta no se lee bien, pero es mucho más rápido que evidentemente que hacerlo con cualquier otro programa o hacerlo directamente poniendo las coordenadas de todas las fases. Bueno, pues sin más, me despido en este último vídeo. Espero que esta serie de vídeos os hayan resultado útiles. Acordaros de si queréis incrementar los conocimientos que tenéis ahora mismo. Aquí tenéis una serie de páginas web donde vais a encontrar muchísima información. Con los conocimientos que adquiristeis en esta serie de vídeos, pues evidentemente no lo sabéis todo, ni mucho menos sobre látex, perdón, sobre TIC-Z. Quedan muchísimas cosas, como por ejemplo el motor matemático, calcular intersecciones entre curvas, etcétera. Cosas bastante complejas, pero digamos que con los conocimientos que tenéis ahora podéis ya abordar la realización de dibujos muy completos y bastante complicados. Espero que os haya resultado útil y hasta la próxima.